Mire, por favor, cuídemelo. Yo le voy a dejar todo el dinero que tengo. Dele las medicinas que necesite y los tratamientos que necesite. Y si usted gasta más dinero, por favor, póngalo. Yo voy a regresar, me dice cuánto es y yo se lo voy a pagar. No se preocupe. Pero por favor, cuídelo. Hoy vamos a leer Lucas capítulo 10 de los versículos 25 al 29. Ponle pausa a este video, ve a buscar tu Biblia y ábrela en este pasaje. Y cuando ya lo hayas encontrado y lo tengas listo, entonces reanuda el video para que podamos leer nuestra Biblia juntos. Lucas capítulo 10 del versículo 25 al versículo 29 dice así. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Como acabamos de leer, en una ocasión un hombre que dice que era experto en la ley, conocía muy bien el Antiguo Testamento, llegó y le hizo una pregunta a Jesús. Creo que en alguna ocasión ya te había dicho que muchas personas llegaban a hacerle preguntas a Jesús, pero no todas eran preguntas sinceras y genuinas. No todas eran personas que de verdad querían saber y querían buscar respuestas en Jesús. Algunos hacían preguntas tramposas para hacer caer a Jesús y hacer que Jesús dijera algo que no debía de decir. Algunos también solo querían saber si Jesús en realidad sabía o no sabía. Este experto en la ley hizo una pregunta y le dijo a Jesús: Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús, muy inteligente, le contesta con otra pregunta y le dice: a ver, tú que eres experto en la ley, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la ley? Y entonces él citó y dijo: ama a tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le dijo: ok, muy bien, tú mismo te has respondido. ¿Y sabes algo? Este maestro de la ley quedó mal frente a todas las personas que lo escucharon, porque todos habrán pensado: hey, él es un experto en la ley. Le hizo una pregunta a Jesús que ¿acaso él no sabía? Pero sí sabía la respuesta, él mismo respondió. Quedó mal frente a todas las personas. Y entonces este experto en la ley, estando avergonzado y tratando de justificar su pregunta, le dijo a Jesús: Jesús, pero entonces, ¿quién es mi prójimo? Y esta pregunta de este experto en la ley es la que empieza una hermosa parábola que Jesús cuenta en ese momento. Para responder a la pregunta ¿quién es mi prójimo?, Jesús dice esta parábola. Había un hombre
que caminaba de Jerusalén hacia Jericó. Cuando todas las personas que escucharon cómo empezaba esta narración de Jesús, rápidamente se imaginaron qué era lo que iba a pasar. ¿Sabes por qué? Porque ese camino que iba desde Jerusalén hasta Jericó era un camino muy peligroso. De hecho, lo llamaban camino de sangre o camino ensangrentado, porque en ese camino se escondían muchos ladrones. Era muy probable que si alguien iba solo de Jerusalén a Jericó y llevaba mucho dinero, iba a ser asaltado. Hay ciertos lugares ahora que quizás tú sepas y conozcas en los cuales no caminarías de noche. Lugares peligrosos. Pues ese camino de Jerusalén a Jericó era muy peligroso. Los que entonces escucharon esta historia rápidamente se imaginaron qué iba a suceder. Y pasó justo como ellos se imaginaron. Mientras este hombre caminaba por este camino tan peligroso, después de haber hecho unos negocios, o sea, llevaba dinero con él, unos ladrones se le acercaron y lo golpearon y lo dejaron casi muerto. Lo dejaron sin nada, se llevaron todo y lo dejaron mal herido a la orilla del camino. Hasta aquí, en esta historia, era algo que todos podían comprender y era algo como, ya que como te dije, este camino era conocido por ser peligroso. Pero mientras este hombre estaba agonizando al lado del camino, pidiendo ayuda, caminó al lado de él un sacerdote. La gente de igual manera, cuando escuchó esto, se alegró y dijo: muy bien, llegó la ayuda. Este hombre va a sobrevivir porque llegó el sacerdote para ayudarle. ¿Y sabes qué pasó? Pues dice que el sacerdote lo vio pidiendo ayuda, pero no le hizo caso. No quiso tocarlo, así que siguió su camino. Las personas que escucharon esto pudieron haber pensado: ok, está bien, el sacerdote está limpio y es puro y no puede contaminarse con otras personas, ni mucho menos con la sangre de un hombre que está tirado a la orilla del camino. Tenía razón de cierta parte de no ayudarlo. Luego dice que pasó por ese camino un levita. Los levitas eran los encargados de la alabanza en la iglesia y del servicio en la iglesia. Ellos eran los responsables de tener todo en la iglesia en orden. Entonces las personas, cuando escucharon, ok, si no lo pudo ayudar el sacerdote, seguramente fue porque sabía que venía un levita atrás de él y él sí lo iba a ayudar, ya que estas eran personas que tenían fama de ser buenas personas, el sacerdote y el levita, porque trabajaban en la iglesia. Entonces él pasó y en el relato de Jesús dice que lo vio pidiendo ayuda, pero se hizo el loco, no quiso ayudar, pasó de largo. Mientras este hombre durante muchas horas estaba pidiendo ayuda a la orilla del camino, dice que se acercó un samaritano. Las personas que escucharon este relato de inmediato se asustaron. ¿Sabes por qué? Porque los samaritanos eran enemigos de los israelitas. Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, vivían peleándose, no se saludaban si se veían en la calle, eran enemigos. Cuando escucharon que venía un samaritano, todos pensaron: oh no, pobre hombre, no solo lo asaltaron, lo dejaron tirado a la orilla del camino. También pasó un sacerdote y no lo ayudó, pasó un levita y no lo ayudó, y ahora todo se pone peor. Vino un samaritano. Este samaritano seguramente le va a terminar de robar lo poco que tiene, o seguramente lo va a golpear hasta dejarlo muerto. Pero para su sorpresa, este samaritano vio que este hombre estaba pidiendo ayuda, y aunque se dio cuenta que era un judío el que estaba tirado al lado del camino, un enemigo de él, no le importó y fue a buscar de sus cosas un poco de aceite y le empezó a limpiar sus heridas. Rompió algunas telas que tenía y ropa que llevaba para hacer vendajes y cubrirle sus heridas, y no lo pudo dejar allí, sino que lo levantó, lo subió a su caballo y lo llevó con él a un lugar en donde pudieran cuidar. Y cuando llegó donde este hombre podía descansar y recuperarse de los golpes y las heridas que tenía, le pagó
2 denarios. Tú ya sabes lo que significa esta moneda. Son 2 días completos de trabajo. Es mucho esfuerzo. Y él no dudó en dejarle 2 denarios y le dijo: mira a este hombre. Cuídalo bien, por favor. Y si gastas más dinero en medicinas, yo voy a regresar y cuando regrese te voy a pagar lo que necesites. Pero por favor, no le niegues ningún cuidado ni ninguna medicina. Dale todo lo que necesita. ¿Qué? Era un completo desconocido. Y no solo era desconocido, sino era su enemigo. Y aún así él tuvo compasión de este hombre y le dio todo lo que necesitaba para que se recuperara. Dio el dinero de su propio trabajo para pagar medicinas para este hombre. Cuando terminó este relato, entonces Jesús hizo esta pregunta: ¿quién entonces se demostró prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Sabemos por lo que contestó el experto de la ley, que estaba un poco molesto con el relato de Jesús, porque ni siquiera dijo fue el samaritano, que sabía que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Él respondió: bueno, el que tuvo compasión de este hombre. Y entonces Jesús le dijo: bueno, haz tú lo mismo. Esta historia Jesús la contó para responder a una pregunta: ¿quién es mi prójimo? La palabra prójimo viene de próximo o cercano. Nuestro prójimo son todas aquellas personas que están cercanas a nosotros. Nuestros prójimos dentro de nuestra casa son nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros tíos, las personas que viven con nosotros. También nuestros prójimos son nuestros vecinos. Nuestros prójimos en clase son nuestros compañeros de estudio. Donde quiera que estemos, vamos a tener cerca a varias personas, pues estas personas son tus prójimos, son tus próximos, son los que están cerca de ti. Y aquí entre nosotros, no siempre las personas que están cerca de nosotros nos caen muy bien, que digamos. Quizás hayan personas que están cerca de nosotros, pero no nos caen tan bien, o nos han hecho daño, o estamos peleando con ellos. Pero Jesús aquí nos dice que si un samaritano pudo ayudar a un judío, el cual era su enemigo, que mientras el sacerdote, que parecía ser una buena persona, que el levita, que parecía ser una persona que servía a Dios, no hicieron nada por el que tienen cerca de ellos, y un samaritano sí. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién se comporta como prójimo con los demás? Aprendamos, chicos, a ver a todas las personas que están cerca de nosotros como nuestro prójimo. Aunque no nos caigan tan bien, somos llamados por Dios a extender nuestra mano, a ayudarles en lo que necesiten, a detectar sus necesidades, a ser sensibles a su tristeza y sufrimiento y acercarnos a ellos para ayudar. No necesitamos ir hasta África o algún lugar en donde estén pasando necesidad para ayudar. A nuestro alrededor hay personas que seguramente están pasando por necesidades, están tristes. ¿Y tú quieres portarte como un prójimo con ellos? Ve qué puedes hacer, qué tienes en tus manos y ayúdales. Este hombre dio del fruto de su trabajo para ayudarlos. Era lo que tenía. Tenía 2 denarios con él y esos denarios los usó para ayudar. ¿Qué es lo que tú tienes para ayudar? Pareciera poco para ti, pero créeme, un gesto, por muy pequeño que sea, puede convertirse en una gran bendición en manos de Dios. Y la pregunta entonces sigue sonando: ¿quién es nuestro prójimo? ¿Qué estás haciendo por tu prójimo? ¿Te estás mostrando prójimo de las personas a tu alrededor? Pues en la palabra de Dios encontramos qué es lo que debemos de hacer para ser buenos prójimos. Gracias a Dios por su palabra.